Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Okay. Buenas tardes a todos. Qué gozo que podamos estar aquí el día de hoy. Otro día del Señor, pues disfrutando de un manjar en la mañana con la predicación. Y también, pues el Señor nos da la oportunidad de seguir estudiando su palabra ahorita en la tarde. Entonces, les quiero pedir que me acompañen a orar para que podamos, pues, poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Dios, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno con nosotros, eres misericordioso y rico en misericordia y en gracia, Señor. Gracias por tus bondades, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir en un país donde podemos venir, reunirnos, escuchar tu palabra, Señor, en la mañana, en la tarde, durante la semana, Señor, podemos estudiarla, podemos tener Biblia, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, reunirnos y poder así conocerte más, pasar más tiempo con los hermanos también, Señor. Te pido de que no menospreciemos esta bondad que tú nos has dado, Señor, y que realmente te demos gracias y te alabemos por ella. También, Señor, te quiero pedir por esta tarde, por este pasaje que vamos a estudiar. Te pido que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, de que no nos acoplemos a este mundo, Señor, a nuestra cultura, sino que seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos renueve con ella, Señor, y que seamos humildes para corregir lo malo que hay en nosotros, Señor, y que realmente miremos la hermosura del carácter de Cristo y anhelemos que tu Santo Espíritu obre en nosotros y cada día más nos moldee a su imagen, Señor. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra con precisión, Señor, y que hable toda tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada estudiamos con el pastor Pavel sobre el ayuno, la pregunta que le hicieron a Jesús sobre el ayuno. Y él le respondió a las personas que le hicieron de una forma distinta a la que ellos tal vez hubieran esperado que le respondieran. ¿Y por qué? Bueno, esta línea de pensamiento, esta línea de pasajes son controversias que Jesús estaba teniendo con los que a él lo miraban como enemigo, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos. Eran los líderes religiosos, o sea que eran los que más sabían de la palabra de Dios, los que más pasaban en el templo, los que más estudiaban, los que realmente ellos tenían que haber visto a Jesús como quien él era. Pero por su orgullo y por su corazón endurecido, no vieron a Jesús como quien es él, sino que más bien lo tomaron como enemigo. Y hay tres palabras muy importantes que hoy en día, pues lastimosamente en la iglesia, las practicamos y dos de ellas tienen una línea bien difícil de trazar si realmente no dependemos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para ver esa línea, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la primera palabra, que no es tan parecida a las otras dos tal vez, es liberalismo o libertinaje. ¿Y qué es esto? Pues es la persona que dice, si Jesús ya murió por mí, si estoy bajo la gracia, yo no tengo que cumplir todos estos mandamientos. Yo puedo pecar, puedo desobedecer, no tengo que atarme a la ley y Jesús me va a perdonar, porque ya estamos en la gracia. Y esa es una muy mala manera de pensar. Eso fue lo que atacó el apóstol Pablo en Romanos, que le dijo que porque estamos en la gracia, abundaremos en pecado para que la gracia abunde. Y Pablo les contestó, de ninguna manera, porque el cristiano no tiene que vivir de forma libertinaje, no tiene que buscar el pecar para buscar el perdón, sino que más bien tiene que apartarse del pecado. La otra palabra, que aquí vamos a las dos, que tenemos que tener discernimiento y trazar una línea realmente establecida, porque muchas veces las cruzamos, pues es el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Pues el legalismo o el legalista es aquella persona que trata de alcanzar el favor de Dios por medio de sus fuerzas, por medio de sus medios, por medio de hacer acciones, las cuales satisfagan su perspectiva moral de lo que es bueno y malo, y por ello pues piensa que está agradando a Dios por esa forma de vivir.
Entonces yo me pongo una lista de reglas o incluso puedo ir a la Biblia, ver los mandamientos, ver las reglas y decir, ok, yo tengo que cumplir esto, tengo que hacerlo, me esfuerzo, me esmero por estarlas cumpliendo, pero ¿qué? En mis fuerzas. Y como yo muchas veces tal vez voy a fallar en cumplir esto, ¿qué es el problema del legalista también, el legalismo? No únicamente me estoy viendo a mí, estoy viendo a los demás. Y cuando alguien hace algo que a mi parecer moralmente no está bien o no es correcto, soy tajante con ellos y voy y los reprendo de una forma incorrecta, de una forma enojada, de una forma muy cortante. Pero yo pensando que eso es lo que le agrada a Dios. Yo pensando que así estoy agradando a Dios, así alcanzo el favor de Dios. Y esa también pues es una mala forma de ver la palabra de Dios, ver realmente lo que ella nos enseña. Y entonces la tercera palabra, que es como Dios quiere que vivamos y la correcta es la santidad. ¿La santidad qué es? Pues es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Pero cómo? Como Él los ha dejado en su palabra. No agregar, no quitar, sino como Él los estableció y no haciéndolo en mis propias fuerzas, no dependiendo de mí, sino que dependiendo de Él, de que Él es el que obra en mí, el que pone el querer como el hacer para que yo viva de una forma agradable a Él. Y esa es la forma correcta en la que el cristiano debe vivir. Lastimosamente, pues muchas veces, y la más fácil en la que podemos caer, es en el legalismo. Y en los dos pasajes que vamos a estudiar hoy, que es una misma idea, vamos a estudiar sobre esto, el legalismo, cómo Jesús confrontó a unos legalistas y cómo realmente les enseñó que el legalismo no es lo correcto, sino que la santidad es lo que Dios anhela de nosotros. Entonces vamos a leer primero nuestro primer pasaje, que está en Marcos 2, del 23 al 28, que nos dice: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿qué aconteció en este primer evento? ¿Qué enseñanza les quiere dar Jesús a estos detractores que buscaban injuriarlo? Pues, como se nos dice en la historia, él iba caminando por los sembrados, sus discípulos, teniendo hambre, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a agarrar espigas, entonces trigo, y lo empezaron a comer. Ok, dice que eso lo hicieron en un día de reposo. Y el día de reposo para los judíos es un día sumamente solemne, es un día sumamente especial de que se tiene que guardar para el Señor. Pero lastimosamente, estas personas, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que habían hecho algunas personas dentro de su tradición? Pues le agregaron al día de reposo en lo que podían o no hacer. Entonces por eso estas personas le dijeron, que estos fariseos le dijeron que no era lícito hacer lo que los discípulos estaban haciendo en el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los discípulos sintieron hambre, tenían la necesidad de comer y pues ellos comieron. Los fariseos al ver esto se indignaron, se molestaron, le dijeron a Jesús: no es lícito que ellos hagan esto. ¿Pero por qué? Pues como les dije, este grupo religioso le agregaba a la ley. Hoy en día, si ustedes pues en internet pueden buscar, o si conocen a alguna persona que ha ido a Israel o conocen a algún judío, le pueden preguntar qué es lo que se puede hacer o no en el Sabbat, en el día de reposo, e incluso ellos tienen prohibido encender sus carros, tienen prohibido encender luces, tienen prohibido encender fósforos o algo que haga trabajo, que genere poder, fuerza, no lo pueden hacer. Yo tengo una tía que vive en Jerusalén
Y ella, ¿qué es lo que nos dice? Nos comentaba de que algunos judíos incluso le pagan a extranjeros para que en el día de reposo ellos le enciendan el carro, para que el carro se caliente y entonces así no se arruine. Y nosotros pensamos tal vez como que exagerados o que agregados o qué cosas, pero realmente para ellos es algo muy serio. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que ellos se indignan al ver cuando alguien hace estas obras que para ellos no es lícito hacer. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Eso es lo que pasa con el legalista. Venimos a la iglesia, vamos a las reuniones, tenemos reuniones de oración, tenemos los grupos casa, tenemos grupos medianos o algo, y vemos a un hermano, tal vez no hacer algo que es pecado, pero algo que a mi parecer no es correcto. Y en vez de tal vez ir y decirle pacientemente, hey, yo creo que lo que hiciste no fue correcto, yo creo que esto lo pudiste haber hecho de otra manera, vamos con látigo muchas veces. ¿Y a qué? A azotar al hermano. En vez de buscar que el hermano aprenda, que el hermano crezca, muchas veces vamos con el machete para cortarlo. Y eso no es correcto. Y eso es lo que estos fariseos estaban tratando de hacer. Por eso es que vinieron a Jesús y le dijeron, no es lícito que tus discípulos estén haciendo esto. O sea, tú haciéndote llamar maestro, estás permitiendo que estos discípulos tuyos estén haciendo este acto en el día de reposo y no les dices nada. Eso es lo que le estaban cuestionando a él. Eso es lo que le estaban criticando y diciendo a él. Pero entonces viene Jesús con amor y sabiduría que les contesta. Les contesta con una historia del rey David. Y el rey David es alguien sumamente importante para el pueblo judío. Para los fariseos, obviamente, era un líder, un rey, era el rey de los reyes, por decirlo así. Fue el que marcó la pauta de los buenos reyes en Judá, en Israel. Y entonces viene, y este rey, que fue un rey, pues se nos dice en la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Viene Jesús, y ¿qué es lo que les dice? De que no saben, nunca han leído qué es lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y también él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Entonces viene Jesús y utiliza algo que está en el libro de 1 Samuel. David ya ha sido ungido rey. Ya sabían que David iba a ser el rey de todo Israel. Pero ¿qué es lo que pasaba? El rey actual, Saúl, pues le agarró odio, resentimiento, quería matarlo, lo perseguía. Entonces David vino, huyó, escapando de Saúl, llega donde está el sumo sacerdote Abiatar de noche y le dice, ¿nos puedes dar algo de comer? Mira que no hemos comido nada con mis compañeros. Tenían hambre, venían de escapar, venían de un largo camino, todavía les faltaba un largo camino por recorrer, no sabían cuándo iban a volver a comer porque iban a escapar al desierto. Entonces Abiatar lo que le dijo es, no tengo nada más que panes consagrados, que los panes de la proposición, que si recordamos, y vinieron el domingo pasado, lo vieron por YouTube, el pastor David Gómez nos habló de ello la semana pasada. ¿Y qué eran los panes de la proposición o de la presencia? Pues eran panes sagrados que se ponían delante de Jehová. Se ponía una mesa delante de Jehová y eran panes sagrados que únicamente los sacerdotes podían comer. Nadie más podía comer de ellos. David llega hambriento, con su grupo, cansado, necesitado, solamente a estos panes. ¿Y qué hace el sacerdote? No les dice, no les voy a dar nada. No, ustedes váyanse, no tengo nada para ustedes. Sino que lo que hace es, solo tengo esto. Y si les pide un requerimiento de que hayan estado puros, o sea, que no hayan conocido mujer en los últimos días, que hayan estado consagrados al Señor. Entonces David le dice que sí y se los da y ellos comieron. Ok, ¿por qué si estos panes eran sagrados, consagrados, solo para que los sacerdotes comieran, él se los dio a David y sus compañeros? ¿Y por qué ellos no murieron en ese instante? Como podemos pensar en la historia, en el momento cuando el arca iba siendo transportada, se movió y Usa la agarró teniendo una buena intención de que el arca no se cayera, pero murió inmediatamente por haber tocado el arca.
porque ellos entonces no murieron por tomar estos panes? Pues, porque aquí podemos encontrar un choque, por decirlo así, de verdades. Y obviamente la verdad más grande o la responsabilidad más grande está sobre la menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdad más grande, ¿cuál es? La preservación de la vida. Si David y sus compañeros no tenían de este pan, no comían de este pan, iban a desfallecer. Lo más probable es que iban a estar tan cansados que el ejército de Saúl los iban a encontrar, los iban a alcanzar y los iban a matar. Entonces ellos iban a morir por ello. Entonces la preservación de la vida es un absoluto mayor. Por ello, el profeta Abiatar y Dios permitió que ellos comieran de este pan. ¿Por qué? Porque el ritual en sí no es lo más importante. La actividad no es lo más importante, sino que lo más importante es la misericordia, la gracia y la preservación de la vida. Entonces, por ello, se les dio a comer a ellos este pan. El sacerdote consintió hacerlo. Vemos que Dios no los mató, no hubo juicio para ellos, sino que lo permitió para que pudieran preservar la vida. Entonces Jesús les está diciendo a estos fariseos con esta historia, ok, ustedes están muy enfocados en el ritual, en lo que se puede o no hacer en el día sábado. Están tan preocupados en sí por la actividad, por la solemnidad de este día, que realmente no entienden lo que Dios quiere de este día, que no entienden realmente el corazón de Dios para este día. Y por eso les dice, no es ilícito comer en el día de reposo, no es ilícito trabajar para comer en este día, para sustentarte, no es ilícito hacerlo. ¿Por qué? Porque más bien tienen que ser misericordiosos. Y si ver que alguien está decaído, hambriento, ayudarle, apoyarle, sustentarle. Entonces Jesús les está contradiciendo su mal pensar en cuanto a los ritos, a los rituales, y los está llevando a ver el corazón de Dios, el carácter y la misericordia de Él. Y después nos dice en el versículo 27, y Él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Ahora nos está regresando al inicio. En el sexto día, el hombre fue creado. Dios dijo que era bueno en gran manera. Después, el hombre pecó, fue destituido del Edén, entró pues en bastante aflicción, entró el pecado, se empezó a corromper. Después Dios hizo a su pueblo, eligió un pueblo, con los israelitas trabajó y les dio los 10 mandamientos. Y el cuarto es, acuérdate del día de reposo. Pero ¿quién fue creado primero? ¿Quién fue inventado primero? El hombre. Entonces Dios está diciendo, el hombre es más importante, es de más importancia. Y el día de reposo se hizo para él, no el hombre fue hecho para el día de reposo. ¿Y para qué fue hecho el día de reposo? Pues porque Dios nos conoce, Él es nuestro creador. Y si Él no nos pone una pausa, si Él no nos dice, tranquilos, descansen, ¿nosotros qué haríamos? Trabajar todo el día, darle ganas todo el día. ¿Por qué? Porque como dice un dicho, el dinero es oro. El tiempo es oro, perdón. Entonces, entre más tiempo podamos trabajar, más ganancias tenemos. Y si fuera por nosotros, no pararíamos ni un segundo. ¿Por qué? Por las ganancias que quisiéramos obtener o que quisiéramos ganar. Pero Dios estableció el día de reposo, ¿para qué? Para decirnos, alto, eso no es lo importante. Van a tener un día completo para enfocarse únicamente en mí, en mi persona, en mi ser, para tener esa cercanía conmigo. Y para eso Dios dio el día de reposo, para que nosotros como humanos paremos de nuestras labores y dependamos únicamente de nuestro Creador, que vayamos y le conozcamos más, que dependamos únicamente de Él. Obviamente, ahora nosotros, ya teniendo el Espíritu Santo, todos los días debemos de estar viviendo para Él, delante de Él, dependiendo de Él. Pero sí debemos de apartar un día especial para parar todas nuestras labores y dedicarlos únicamente al Señor. Dedicarlo únicamente para el servicio a Él. Entonces viene Jesús y les dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, para que el hombre busque a Dios, piense en Dios, medite en Dios, se dedique a Él. Y después en el 28 nos da una afirmación
sorprendente de parte de Jesús que nos dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús aquí les está diciendo: yo soy Dios y yo soy el Señor de este día. Yo soy el que gobierno este día. Yo soy el que le pertenece este día. Y yo soy el que dicto qué es lo que se puede hacer en este día, cómo se debe vivir en este día. Y este día es para vivir para mí. Los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Pues andaban con Jesús, trabajando con Jesús, dedicando su vida a Jesús. Y como ellos pues muchas veces no tenían un lugar realmente para quedarse, dónde quedarse, cómo comer, pues en ese momento vieron comida y comieron. Y Jesús lo permitió. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban dedicadas para Él. Ellos estaban siguiéndole a Él, sirviéndole a Él. Y Jesús les estaba diciendo a estos fariseos: yo soy Dios, el día de reposo me pertenece. Y yo soy el que doy la norma para este día de reposo. ¿Y qué norma es la que les estaba dando? Recordemos, no es el ritual lo importante, sino las personas. La gracia y la misericordia, el carácter de Dios es lo importante en este día. No es cuánto yo puedo hacer, cuánto dejo de hacer, qué tanta actividad trato de hacer para ganar el favor de Dios, sino que es conocer a Dios y vivir según su carácter. Entonces, les estaba confrontando en esta parte conforme a su falta de misericordia y conforme a los rituales que habían ellos agregado al día de reposo, que Jesús les está diciendo: eso mi Padre no lo ha dicho en su palabra, sino que sí, depender de Él y obrar para Él. Entonces, vamos a nuestra segunda enseñanza, que fue en otro acontecimiento, otro evento, pero también fue en el día de reposo. Este primero, pues fue en un campo de espigas, que los fariseos estaban por ahí, los vieron y discutieron, pero ahora vamos a ver uno que aconteció dentro de la sinagoga. Entonces nos dice en el capítulo 3, versículos del 1 al 6: otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús les dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, les dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Entonces vemos este otro episodio, fue dentro de una sinagoga. Si recordamos, hace un tiempo, en Marcos también se nos había hablado de las sinagogas. ¿Y qué eran las sinagogas? Pues eran unas pequeñas capillas donde se reunían los sábados para leer la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús normalmente acostumbraba los días sábados, igualmente Pablo y los apóstoles le hicieron lo mismo, los días sábados iban a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí iban a encontrar personas a las cuales iban a poder compartirles. Entonces Jesús, en este día de reposo, entró y vio un hombre con la mano seca. La mano seca, pues, se entiende que es una enfermedad que tiene parálisis o que está, por decirlo así, muerta. No le sirve, inútil, no podía moverla, no podía hacer nada con ella. No sé si ustedes se han fracturado alguna vez una mano o incluso un dedo. Y si son diestros y se quiebran algunos de los dedos, al tratar de escribir nos va a costar, les cuesta, o a tratar de hacer una actividad. Teniendo ya una mano completamente inutilizada, es peor aún. Entonces este hombre, su vida pues había sido difícil, era difícil por esa enfermedad. ¿Y qué es lo que pasaba? Los fariseos ya habían visto en algunas ocasiones a Jesús pues sacar demonios, a Jesús sanar. Y cuando vieron que Jesús entró, vio que estaba este hombre con la mano seca. ¿Qué nos dice la Biblia que hicieron? Lo observaban para ver qué es lo que hacía. ¿Por qué? Nuevamente, en sus reglas, en sus rituales, ¿qué es lo que ellos decían? Que no se podía hacer trabajo alguno. O sea, los médicos no podían curar gente, no podían sanar, no podían hacer nada para ellos. Pero
lo acusaban a las demás personas, en un episodio de Lucas y en Mateo se nos enseña que Jesús les dice, ok, si a uno de ustedes se les cae su asno en un foso en día de reposo, ¿será que ustedes no van a trabajar para sacarlo? Y obviamente era un sí, no iban a dejar que su asno se muriera, sino que ellos iban a trabajar para sacarlo. Entonces igualmente aquí Jesús vino, llamó al hombre de la mano seca, los puso en medio de toda la sinagoga para que todos lo observaran, para ver lo que estaba pasando, para darles la enseñanza que Él les quería dar, para llamar la atención de todos al acontecimiento que estaba sucediendo. Entonces lo llamó y cuando le dijo que se pusiera, ¿qué es lo que dijo? Les hizo una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Hacer bien o mal? ¿Salvar una vida o matar? Le estaba haciendo preguntas cruciales de que si era más importante guardar el ritual del día de reposo que incluso tener compasión por una vida, que incluso salvar una vida para ver cómo ellos reaccionaban. Y tristemente, ¿qué es lo que nos dice? Ellos tenían un corazón duro, endurecido. ¿Y qué es lo que hizo Jesús por ello? Se entristeció y se enojó por ello. ¿Por qué? Porque no es posible que la gente que dice conocer a Dios tenga un corazón duro, que tenga un corazón que no ame a las personas. Más bien, una persona que realmente conoce a Dios, ¿qué es lo que va a brotar de él? Amor. En primera de Juan lo dice una vez más. Si conocen a Dios, aman. Dios es amor, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó. Y si Dios nos ha amado, nosotros, la característica del cristiano debe ser amar a los demás. Y al amar a los demás, ¿cómo se va a mostrar? En ser bondadosos, en ser misericordiosos, en mostrar gracia para con ellos. Pero estos líderes religiosos que tenían que vivir de esta forma, porque eran los que más estudiaban la palabra, los que tenían presente la palabra, tenían un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque ellos únicamente miraban la letra, miraban lo literal, miraban lo que la ley por encima decían, pero no tenían conciencia de Dios, no tenían una relación con Dios, no conocían el carácter de Dios. Y muchas veces, otra vez, nuevamente, eso nos pasa a nosotros tristemente. No actuamos conforme al carácter de Dios, sino que vamos con la Biblia y le decimos la verdad a las personas. Mira, fallaste en esto, hiciste esto mal, mira todo esto mal que hiciste. Pero no actuamos con el carácter de Dios. Si vemos Jesús y Pablo después en Gálatas, ¿qué es lo que nos dicen? Sí, tenemos que reprender al hermano. Sí, es correcto reprender al hermano. Pero ¿en qué forma lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a corregir? Tiene que ser con la verdad, o sea, con la palabra de Dios, pero en amor, con misericordia, con bondad para con ellos. No ir a acribillar al hermano, a destrozarlo, sino que más bien como un médico, saturar la herida, con cuidado vendarla, con cuidado ponerla en reposar. ¿Para qué? Para que este hermano sea restaurado y pueda volver de su error a volver a la santidad, a volver al camino correcto. Entonces Jesús vio a estos líderes y se enojó, se entristeció. Y por ello, pues Él ya tenía pensado sanar al hombre, pero aquí les dijo, extiende tu mano, y lo sanó por completo. Pero ¿qué es lo que pasó con estas personas? ¿Qué es lo que hicieron? Miren el versículo 6 del capítulo 3. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruir. Estos hombres estaban tan duros que en vez de alabar a Dios por ese milagro que había sanado la mano muerta de este hombre, que ahora este hombre podía ir y trabajar, podía tener una mano útil para sustentarse, para hacer las actividades que él requería día a día para ganar su sustento, planearon destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque él no estaba actuando según sus ritos, según sus rituales, según sus normas. Y por eso querían destruirlo. Porque Jesús estaba actuando conforme al carácter de Dios y no conforme a los rituales humanos. Muchas veces nosotros también caemos en eso, de que queremos satisfacer más al humano, queremos satisfacer ritos, rituales, lo que los humanos esperan de nosotros, en vez de hacer lo que Dios espera de nosotros. Y eso más bien es lo que deberíamos de hacer.
como una canción que cantamos hace poco, que nuestra vida cante a Dios. Nuestra vida no debe importarnos el agradar en sí a la persona, sino que es agradar a Dios y cumplir los mandamientos según su carácter, según lo que Él nos ha dado. Ok, pero entonces, ¿cómo tenemos que ver este mandamiento? ¿Cómo tenemos que ver este día de reposo? ¿Por qué Jesús sí sanaba? ¿Por qué Jesús dejó que sus discípulos recogieran espigas? ¿Por qué no los corrigió? ¿Por qué no lo vio mal? ¿Qué hay en contra de este rito? ¿Cómo tenemos que agregarlo? ¿Cómo tenemos que vivir a la luz entonces del día de reposo? ¿Qué podemos hacer y qué no? Pues vamos a Isaías. Vamos a Isaías 58. En Isaías 58, versículos 13 y 14. Son los últimos dos versículos de este capítulo. Entonces Isaías 58, 13 y 14 nos dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en el día de reposo? Hacer lo que le place y lo que le agrada al Señor, deleitarlo a Él, buscar cómo es el día de reposo según lo que le agrada a Él. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? Pues Jesús aquí dijo: hacer el bien, amar la vida, mostrar misericordia, mostrar la gracia a los demás. Pero Jesús estaba mostrando gracia, bondad, misericordia para sanación o para sus apóstoles, defendiéndolos de estas acusaciones, pero también mostraba su misericordia para con los fariseos en corregirlos. Les estaba corrigiendo su mala actitud. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran de su mal obrar. Entonces yo en el día de reposo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar lo que le agrada al Señor. Y nos dice, no hacer lo que a ti te agrada, no hacer lo que a ti te place, no hacer según lo que tú piensas. Y eso es lo que hace el legalista. El legalista hace obras, actividades, pensando que eso es lo que le agrada a Dios. Pero las hace para Él, las hace en su pensar que eso es lo que le agrada a Dios, cuando no. Y lo que yo tengo que buscar es, en el día de reposo, honrar al Señor, agradarle a Él. Por eso necesito conocerle, y la única forma de conocerle es por medio de estudiar su palabra, de depender del Espíritu Santo que me lleve a toda su verdad, conocer a Dios y así poder hacer las cosas que a Él le agradan en el día de reposo. En la anterioridad y hasta este punto, pues, el día de reposo era Sabbat o era sábado. Después de la muerte de Cristo Jesús y la resurrección, pues en la iglesia primitiva se entendió que porque Jesús resucitó el domingo, ahora el día del Señor iba a ser el domingo. Por eso nosotros nos reunimos el domingo. Y el domingo, ¿cómo lo tenemos que ver? Como un día para disfrutar en nuestros deleites, como un día para salir, para hacer lo que queramos. No, sino que un día para consagrarlo al Señor y hacer las cosas que al Señor le agradan. Congregarme, y al congregarme, pues edificar su cuerpo, no destruirlo, como le estaban haciendo estos fariseos lastimosamente. Entonces aprendemos en la primera enseñanza que yo tengo que velar por la vida. Yo tengo que ver la gracia, la misericordia antes que el ritual. Y en el segundo, pues, de que lo importante es conocer a Dios y orar según ello. Por eso tenemos dos conclusiones que nos dicen: recordemos que son más importantes las personas que las actividades. Entonces, cuando yo vengo a congregarme, cuando yo hablo con un hermano, no ir a cortarlo con machete, no decirle, vos tenías que estar en esta actividad, tenías que hacerla de esta forma. Tal vez llegó tarde, tal vez no llegó. Y muchas veces, en vez de preguntarle, hey hermano, ¿por qué no llegó? Vamos y quejándonos de él, es que este hermano no llega. No, preguntémosle, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó que no pudo llegar? ¿Está bien? ¿Está todo bien en su vida? ¿Puedo yo ayudarle en algo? Ofrecer nuestra ayuda, ofrecer misericordia.
Y también que Dios quiere que seamos santos, no legalistas. Entonces la santidad es obrar según Dios desea por medio de Dios. O sea, dependiendo de su Santo Espíritu, dependiendo de la obra de Cristo, vivir de una forma que le complace a Él. Y el legalismo es actuar en mis propias fuerzas, según los méritos que yo pienso que puedo lograr obtener por las actividades que hago delante de Dios. Dios no desea eso. Dios lo que desea es un corazón humilde, que se humille, que se deje ser guiado por el Espíritu Santo, para así depender de Él y Él hacernos hacer las obras que a Dios le agradan. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en toda ella encontramos enseñanza para nuestras vidas. Te pido, Señor, primeramente por mí, porque muchas veces yo he sido legalista, Señor. Muchas veces yo he sido duro con el hermano. Me he quejado y hablado contra los hermanos, Señor, o los he corregido de mala manera. No he mostrado tu carácter, no he mostrado tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Te pido también, Señor, de que si alguno de mis hermanos aquí presentes han actuado de esa forma también, nos perdones, Señor, y nos deje un corazón manso y humilde como el tuyo. Que cuando vayamos con las personas, vayamos con bondad, con compasión, con gentileza, como tú lo hacías, Señor. Te pido que no miremos las actividades, los rituales, como lo más importante, sino que miremos la vida humana, Señor, al humano, más importante que esas actividades, Señor. Y que realmente busquemos intencionalmente ayudar a nuestros hermanos, preocuparnos por ellos, amarnos genuinamente de una forma fraternal, Señor. Te lo pido, Señor, y te pido que tu palabra cambie nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.